Bueno, nosotros estamos trabajando el proyecto Mejora de la accesibilidad del servicio de información y orientación para el acceso al sistema del sector salud en Bogotá. Entonces, para esto nos hemos basado en la metodología de diseño de servicios que nos va a permitir tener un enfoque desde el usuario para generar estrategias que faciliten la información y la orientación para acceder al sistema de salud. En esencia, hemos tenido estas 4 fases en donde hemos pasado desde lo más general, como el servicio, a lo más particular, como las implicaciones que tiene el servicio en el contexto, pasando por las interacciones que se dan en este servicio de información y orientación. Lo que nosotros hemos hecho ha iniciado por la recolección del portafolio a partir de una técnica de investigación de escritorio, la caracterización de los usuarios, el mapeo de la experiencia y la identificación del contexto sentido en el campo de acción del servicio y para pasar luego a una fase de reflexión estratégica, definición de conceptos de diseño y el diseño de un modelo que nos permita generar estrategias articuladas de información y orientación para el sector salud. Esta es la ruta de base que tomamos para hacer este proceso. Empezamos desde lo más general, en 2 bloques, el sistema y la experiencia de la información y la orientación, donde vamos de lo general a lo particular para llegar con unos insumos puntuales a una co-creación que nos va a permitir pues, dar la respuesta a este proyecto. Iniciamos con el mapeo del sistema y el portafolio, intentando hacer una cartografía del sistema y una taxonomía de los portafolios que nos permita entender mejor lo que está sucediendo al interior del sistema de salud, para luego pasar a la experiencia, identificar qué es lo que está sucediendo en el campo y hacer una inmersión que nos permita conocer realmente lo que pasa. La idea es que vamos a empezar a atravesar las fases tomando parámetros dentro de los 2 aspectos para llegar, como ya lo dije, a insumos que nos permitan co-crear las propuestas que se van a generar de estrategia. Entonces, inicialmente comenzamos mapeando los portafolios y los sistemas. Esto lo realizamos con una investigación de escritorio que inicialmente hicimos particularmente para cada una de las entidades, ¿sí? Y eso nos permitió consolidar un mapa desde el enfoque de derechos para todo el sistema de salud. En este mapa encontramos 4 grandes niveles, en donde tenemos el nivel estratégico, donde está el Ministerio de Salud, el nivel táctico, donde encontramos las instituciones de inspección, vigilancia y control sobre todo, y después el nivel operativo, donde estamos encontrando las entidades administradoras de los planes de beneficios para llegar al usuario. Como podemos ver en el mapa, nos encontramos que de arriba hacia abajo hay una relación de promoción y prevención del derecho a la salud, y de abajo hacia arriba se empiezan a generar relaciones enfocadas en la garantía del derecho a la salud. Nos damos cuenta que desde el usuario el tema de garantía del derecho a la salud llega hasta las EPS, pero por situaciones que se dan dentro del sistema de salud se ha llegado a la restitución del derecho, donde los usuarios empiezan a subir de instancias. Aparte de eso, hemos encontrado que tenemos otros sistemas paralelos como los operadores logísticos de apoyo del sistema de salud, el sistema judicial y los prestadores privados del servicio, como lo son las prepagadas y las cajas de compensación. A partir de esto, entonces empezamos a generar estos mapas que son más específicos dependiendo de los portafolios de cada una de las instituciones, que nos permiten hacer un zoom semántico en la misión y la competencia de cada entidad al interior del sector. Luego de eso pasamos al campo 1, donde el objetivo era hacer una inmersión para conocer las entidades y cómo se dan esas relaciones de orientación e información en el sistema de salud. Bueno, para esta inmersión lo que hicimos fue ir a cada una de las entidades, a los puntos de atención más pertinentes, y empezamos a identificar 3 cosas fundamentales. Primero, cómo es el espacio físico de la entidad y cuáles son los elementos y los artefactos de información de una manera muy descriptiva para poder entender cómo se daban esas dinámicas al interior. También buscamos empezar a hablar con los usuarios
los cuales registramos en estos formatos para entender cuál es la percepción que tienen ellos sobre las entidades y cómo manifiestan el entendimiento de las competencias de cada una de esas entidades. Y por último, indagamos a los funcionarios cuál es el tipo de información y también la idea que tienen ellos sobre la competencia de la entidad a la que pertenecen en el esquema de información y orientación al ciudadano. Luego de eso, pasamos a identificar las rutas críticas. Para eso diseñamos una actividad que se llama el enredómetro, en la cual lo que buscábamos era reunir a las entidades del sector de la salud y a partir de una actividad de comapeo identificar cuáles son las rutas más importantes que se dan en el tema de información y orientación. En este punto logramos identificar necesidades en varios niveles, como las necesidades laborales, las necesidades comerciales, necesidades médicas y necesidades legales, y además las técnico-científicas. Y generamos una actividad participativa en la que lo que buscábamos era, a partir de casos especiales como la negación de los servicios o las citas a los especialistas o los tratamientos especializados, qué rutas tenían al interior. Digamos que acá lo que buscábamos era identificar las rutas más largas y cómo estas rutas empezaban a cruzar entre ellas, además de identificar los actores externos y describir lo que pasaba, lo que sucedía en cada uno de los puntos. El siguiente paso entonces era caracterizar a nuestros usuarios. Necesitábamos saber cuáles eran las necesidades puntuales por las que ellos estaban accediendo al sistema de salud, y para eso hicimos una inmersión total en campo donde buscábamos tener una muestra de usuarios que nos permitiera identificar las rutas que ellos tenían y la percepción que se iba dando a través de esas rutas y cómo sus necesidades se iban modificando. Para eso desarrollamos estos mapas en los que nos permitía identificar cuáles son las posibles rutas y cuáles son las entidades que están interviniendo en esas rutas, además de describir el tipo de información e interacción que se da en cada uno de los puntos, ¿sí? Teniendo como base el punto donde se encuentran ellos, donde nosotros los encontramos y los pudimos abordar, ¿sí? Esto es importante porque nos da cuenta de que el campo y todas las salidas de campo nos dan información relativa a los momentos específicos en los que nosotros pudimos hablar con los usuarios, pero no dan cuenta de procesos que en muchas ocasiones pueden tardar meses y hasta años, ¿sí? La idea era que a partir del punto donde nos encontrábamos el usuario recordara qué era lo que había pasado hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Y cómo la percepción sobre el sistema y sobre el proyecto se iba modificando. Y también identificar cuáles son las expectativas a futuro sobre los procesos que se están dando en las entidades. Esto lo hicimos en todas las entidades y a partir de ahí empezamos a generar estadísticas. Las estadísticas que logramos recoger, tomamos como base una muestra de 89 ciudadanos, en donde identificamos que por lo menos el 60% de esos ciudadanos que hemos identificado tuvieron un proceso de subir en las instancias para la exigencia de su derecho. Dentro de eso, no solo identificamos los ciudadanos que subieron o que debieron subir para la exigencia de su derecho, sino también identificamos las barreras de acceso más importantes que tienen estos ciudadanos, que en un 95% se dan por la negación o la inoportunidad en el servicio de salud o en los tratamientos, sobre todo para enfermedades de alto costo. ¿Por qué enfermedades de alto costo? Por dos razones fundamentales. Primero, los pacientes con enfermedades de alto costo son los que tienen mayores barreras físicas para acceder a los servicios de salud, y por otro lado son los usuarios que tienen que hacer la mayor cantidad de trámites en las entidades. También hemos identificado 6 perfiles, dentro de los cuales tenemos como los más importantes el usuario recursivo y el usuario aprendiz, que representan el 74% de la población. Todo esto nos llevó a enfocarnos en esos usuarios que han presentado situaciones de negación e inoportunidad en los tratamientos de enfermedades de alto costo, como ya lo dije. Ahora el paso a seguir era empezar a encontrar cuáles son las rutas de escalabilidad y los puntos de apalancamiento.
Para eso, entonces, empezamos a definir cuál es el concepto de información que estamos trabajando y cuál es el concepto de información que se requiere para este tipo de servicio. Y a partir de ahí hemos encontrado que tenemos 3 niveles en la información. El primer nivel lo define la claridad de la información, donde se busca entrar, encontrar y ubicar la información. Por otro lado, necesitamos un nivel donde estamos trabajando la comprensibilidad de la información. A nivel cognitivo, lo que buscamos ahí es que el usuario pueda aprender, usar y recordar esa información, para pasar a un tercer nivel donde lo que buscamos es identificar, valorar y apropiar la información para llegar a un nivel de confiabilidad máximo en esta información. A partir del cruce entre los niveles de información que buscamos con los roles, nos hemos dado cuenta que los navegadores del sistema, que son los que tienen mayor dominio de la información y una actitud más activa ante el sistema, requieren de una claridad en la información, mientras que los derrotados por el sistema, que son aquellos que son pasivos y tienen un menor dominio de la información, requieren confiar en la información para poder tener acceso a los servicios de salud. Por último, lo que buscábamos era lograr mapear la experiencia, ¿sí? Todo lo que está detrás y todo el componente humanizador de la información, ¿sí? La información no solo son datos, sino tienen unos sistemas cognitivos detrás de las personas que les ayudan a entenderlos, y tienen además unas redes de apoyo, de las cuales hemos identificado 3 niveles. Por un lado, tenemos el nodo familiar, en donde están los padres, los hijos, la pareja, los primos, que es el nivel más íntimo de confianza en el que tiene cerca el usuario. Tenemos el nodo comunitario, en donde está la iglesia, los vecinos, las droguerías, las asociaciones y todo lo que está alrededor de su familia. Y por último tenemos el nodo institucional, en donde tenemos los medios de comunicación, los puestos de salud y en general las instituciones pertenecientes al sistema. ¿Sí? A partir de eso, entonces, desarrollamos una actividad que se llamaba Historias Inspiradoras, en la cual lo que buscábamos era que los pacientes que presentaran situaciones de negación e inoportunidad en tratamientos de enfermedades de alto costo nos contaran su historia, pero no solo la historia que ya teníamos recolectada en las rutas, sino la historia que está detrás de la ruta y lo que les ha permitido informarse, comprender y entender la información. Era muy importante para nosotros saber quién le informa, quién sabe, quién le enseña, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Y para eso tuvimos una estrategia en la cual en tiempo real, a la par que el usuario nos iba contando su historia, íbamos haciendo un registro gráfico de la historia que permitía que el usuario sintiera que le estaba contando la historia al artista que estaba desarrollando la pieza, y no a la investigación, para que se saliera pues, de esa barrera y pudiera soltar pues, como toda la información pertinente a el componente humano de la información. La idea era empezar a humanizar el proyecto y darle un carácter mucho más cercano a las personas. Y digamos que encontramos varias cosas súper interesantes en este proceso. Entre ellas, los usuarios no confían en la información que se le da a las entidades y tienen que recurrir a instancias diferentes, paralelas, ¿sí? Hemos identificado que hay sistemas paralelos que pueden llamarse negocios paralelos, que se van lucrando de la información, ¿sí? Ahí tenemos asesoría, tenemos asesoría legal sobre todo, y el tema de las fundaciones que es muy importante en este proceso. Pues todo esto lo que nos llevó fue a definir una ruta que se encuentra distribuida en diferentes territorios, ¿sí? Entonces pasamos del territorio de la salud y el bienestar al territorio de la enfermedad, y aquí es donde están las primeras entradas al sistema de salud y los primeros requerimientos de información y orientación. Aquí, después del territorio de la enfermedad, se llega al diagnóstico, ¿sí? Se sabe que del territorio de la salud al territorio de la enfermedad no hay un camino hacia atrás, sino que hay que dar una vuelta por el sistema de salud que le permita a la persona volver al territorio de la salud y el bienestar. Dentro de este sistema de salud tenemos las diferentes instancias que hemos identificado, y la ruta más larga que se ha identificado para, como ya lo dije, las enfermedades, las situaciones de negación e inoportunidad de tratamientos de enfermedades de alto costo. Ahí encontramos que hay una etapa de diagnóstico en donde se define si el tratamiento es post o es no post, y ahí se pasa a la EPS,
donde por el tipo de enfermedad generalmente hay una negación que da lugar a un comité técnico científico que define si se va a aprobar el tratamiento o si no es al lugar. Después de eso, generalmente cuando tenemos estas enfermedades y hay una negación o una inoportunidad, se llega al territorio de la decisión y ahí hay un círculo de asesoría que es crítico en el tema de la información. ¿Por qué? Porque generalmente en ese punto de asesoría, dependiendo de la instancia a la que uno vaya o de dónde acceda a la información, lo pueden remitir de una vez al sistema judicial y eso está ocasionando que haya una sobrecarga administrativa tanto en el sistema judicial como en el sistema de salud. Después del punto de la asesoría, lo que debería pasar es que se debería ir a la primera instancia, digamos, exenta o fuera de las EPS y las IPS, que es donde se queda la gran mayoría de los usuarios por, en muchos casos, desinformación sobre la competencia de las entidades. Ahí se debería pasar a la Secretaría de Salud, que es el ente territorial encargado de la administración de la salud en el territorio, y de ahí, dependiendo de si es régimen subsidiado o régimen contributivo, la Secretaría puede resolver o puede no resolver. En caso del régimen subsidiado, la Secretaría resuelve y pasa al sistema judicial o directamente al sistema de salud, o si no, pasa a la última instancia, que es la Superintendencia Nacional de Salud, en donde este es la última instancia de resolución, donde se puede pasar directamente al sistema de salud o se atraviesa por el sistema judicial. Como nosotros lo que estábamos intentando era identificar los puntos de información en la ruta más larga, tomamos el caso de que se vaya hasta el sistema judicial en las instancias de tutela, donde pues debería fallarse a favor del usuario y eso lo hace volver al sistema de salud para acceder al tratamiento que le va a permitir volver al territorio de la salud y el bienestar. Esta herramienta nos ha permitido generar estrategias colaborativas o aplicar sesiones colaborativas en donde se están identificando, por un lado, cuáles son los qués de la información que se da en cada uno de los nodos de la ruta y por el otro lado, cuáles serían las mejores estrategias de comunicación que se pueden usar para dar la información y la orientación al ciudadano, buscando siempre que haya una participación ciudadana en el tema de la información y la orientación y que se empiece a generar un modelo de generación de contenidos que brinden la información pertinente para el sistema. En este proceso hemos tenido participación de muchos actores, nos hemos esforzado por incluir a la mayor cantidad de actores participantes del sistema, como lo son los funcionarios, como lo son los usuarios de muchos tipos, de muchos niveles socioeconómicos, de muchas características, de muchas edades, ¿sí? Pero también hemos tenido en cuenta la información que nos han podido dar expertos sociólogos en el tema, expertos en la generación de estrategias transmedia y también expertos en la navegación del sistema, como lo son abogados, fundaciones y asociaciones de usuarios. Todo el proceso lo que busca es generar insumos, o como nosotros los llamamos prácticas promisorias, las cuales vamos registrando en este formato para poderlas consolidar en un modelo de generación de contenidos que está pensado para generar comunidades colaborativas de información, ¿sí? En este modelo, que es una primera parte del modelo, hemos encontrado que tenemos sistemas de información normativo legales, tenemos sistemas de información estadísticos que en cada una de las entidades son únicos y articulados, y por el otro lado tenemos un sistema de información experiencial que no se ha podido consolidar como tal, sino que cuenta con ciertas estrategias puntuales y aisladas dentro de las entidades que permiten que esa información fluya al interior del sistema. Toda esa información gira alrededor de un motor de contenidos que va generando la información que debería brindársele al ciudadano y entra a un motor de continentes que son los que contienen los contenidos, valga la redundancia, ¿sí? En donde a partir de la entrada de una necesidad con un rol específico de un usuario,
¿sí? Se definen los cuándos, los momentos, los lenguajes y los canales de información que se generarán para poder comunicar, por un lado, las rutas de las instancias a las que se debe acceder, y eso se traduce en protocolos que van hacia los funcionarios y guías que van hacia los usuarios que les permitan entender el sistema. Teniendo en cuenta todo este planteamiento de un modelo de generación de contenidos, nos hemos dado cuenta que esto, más que un proyecto puntual, es un programa de generación de contenidos con el cual podremos llegar a una información y orientación mucho más asertiva hacia el usuario. Y a partir de eso hemos identificado que se dan 4 líneas de proyecto. ¿Sí? Por un lado tenemos la articulación de los sistemas informativos, de los sistemas de información normativa y legal. ¿Sí? Por el otro lado, la articulación de los sistemas de información estadística. En un tercer nivel, la articulación de un sistema de información experiencial que nosotros lo articulamos a partir de la generación de comunidades colaborativas. Y por el otro lado, que es, digamos, la base de este proyecto, la generación del motor de continentes que pueda empezar a generar contenidos y estrategias de comunicación de cara al usuario. A partir de estas 4 líneas de proyecto nos damos cuenta que este proyecto siempre tiene una pertinencia desde el punto de quiebre hasta el corto plazo en la línea del motor de contenidos, pero nos damos cuenta que es un requerimiento, que es necesario plantear acciones al corto y mediano plazo en todas las líneas de proyecto articuladamente.